David, buenas noches, señoras y señores, buenas noches, David, un placer. David es director de los corredores de bienes de raíces de la SUAY. Bienvenido, David, por comentarios de prensa a nivel nacional e internacional. Hemos podido escuchar, hemos podido estudiar algo sobre el tema de que la intermediación y la venta de bienes raíces, tanto en Cuenca, en el Azuay, en el Ecuador y en el mundo, como que ha caído un poco. Dicen algunos que es por el estancamiento económico, especialmente por la recesión en el Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista, David? ¿Cómo está, estimado Marco? Antes que nada, gracias por la invitación. Para nosotros, como Asociación de Corredores de Bienes Raíces de la SUAY, es un placer, un honor poder contribuir de cierta manera a la población, dando estos criterios valiosos, ¿no es cierto?, para que se puedan asesorar de la mejor manera. Sí, como usted bien lo ha mencionado, hay una preocupación no solo en el sector inmobiliario, cabe indicar, sino en la mayoría de sectores, tanto comerciales como industriales, por estos temas económicos que vienen sucediendo, no solo a nivel mundial, digamos, sino con más razón todavía a nivel nacional por los últimos acontecimientos como son los racionamientos de energía, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre creo que estas noticias hay que tomarlas con pinzas a fin de no causar tampoco pánico en la ciudadanía, debido a que dentro del sector inmobiliario se maneja distintos tipos de mercados, ¿no es cierto? Por un lado tenemos, para citar un ejemplo, propiedades de lujo que sí van a verse afectadas porque va a existir un menor mercado que pueda demandar ese tipo de inmuebles, pero por otro lado también tenemos mercados como las viviendas de interés público, por ejemplo, viviendas de interés social, que sí tienen una mayor demanda. Esto básicamente por tasas de interés relativamente bajas en relación a las normales que ofrecen algunas instituciones financieras, los plazos de financiamiento, la metodología de financiamiento. Y es así entonces que sería un grosso error tratar de englobar a todo el sector inmobiliario y poder indicar o concluir que en realidad estamos mal en este momento, porque no es así. Depende, como digo, el segmento específico, depende si estamos en un segmento de ventas, en un segmento de arriendos, de alquileres. Es muy variable, así que es muy prematuro, diría yo, estimado Marco, poder concluir que en sí el mercado inmobiliario, al menos aquí en Azuay o a nivel de Ecuador, está mal. Bien, por cierto, usted me seleccionaba algún tipo de vivienda y voy a completarla para que usted me fuese sirva decirnos cuál es la que más se ha contraído. Usted decía las viviendas de lujo, pero tenemos también viviendas para clase media del sector Así es. poblacional y también las viviendas populares que generalmente patrocinan algunas instituciones del Estado. Pero la que más ha caído, entiendo, es la de la clase media que estima entre 85, 90, hasta $120,000 aproximadamente. Esa es la que se ha contraído, se dice que un 3% aproximadamente. Así es, eso es correcto y básicamente se da por las siguientes circunstancias. Para una vivienda de tipo medio, que está en esos valores que usted lo ha citado, hay varias fuentes de financiamiento. Por un lado, las viviendas que son ya usadas, que tienen varios años de construcción y que salen de esos rangos de financiamiento, por lo tanto, tienen que necesariamente adquirirse con unas tasas de interés superiores. Y por otro lado tenemos las viviendas de tipo medio, pero que califican como viviendas de interés público, el Ujú. segmento VIP que se conoce de manera común, en las cuales sí, al estar estos proyectos calificados por el gobierno, por el MIDUBI específicamente, em, son favorecidos a una tasa aproximada del 4,99%, tienen una facilidad de financiamiento hasta 25 años, un 5% solamente de entrada. Entonces es ahí donde se causa, digamos que esta diferencia en la facilidad de adquirir este tipo de inmuebles. Bien, o sea, con instituciones del Estado, en algún momento se vuelve factible contratar un crédito para vivienda, pero en la banca privada veo que existen programas, pero la gente no accede, las condiciones son más duras, posiblemente los intereses son más altos, los plazos son más cortos. Entonces, el BIES, por ejemplo, ha emprendido una campaña de préstamos para vivienda y se ha hecho conocer a todo el país. Esto ha dinamizado un poco, tal vez, este paro, este parón que tuvieron la venta de los bienes inmuebles en algún momento.
Sí, por supuesto. Y este es un trabajo conjunto, como bien usted lo indica, no solo es de las instituciones financieras, creo que todos ahí y nosotros como asociación también aportamos con un grano de arena en este sentido. De hecho, tenemos un convenio justamente con el BIES en donde podemos nosotros dar las facilidades para que la persona que está interesada en adquirir una vivienda o sacar un crédito hipotecario lo pueda gestionar, no a través de nosotros, pero sí poder asesorarle en cuanto a documentación y de tal manera que tenga la certeza si va a poder calificar o precalificarse para ese posible crédito, cuáles son los requisitos y todos los pasos a seguir. Muchas veces, claro, por un tema de desinformación, se estancan varias de estas transacciones inmobiliarias y es ahí donde nosotros como corredores profesionales de bienes raíces, como expertos capacitados en el tema, pues estamos siempre prestos para asesorar en ese sentido. Bien, por otro lado, las tasas de interés, según el gobierno nacional, se encuentran estandarizadas, los plazos no, pero la tarifa que deberá pagarse por impuestos. Generalmente esto beneficia a los sectores populares que tienen una mejor comodidad, pero las mutualistas están cumpliendo este papel porque la banca es un poco más difícil, ¿ah? Correcto. Hay mutualistas también que están dentro de este programa de vivienda de interés público y social, como por ejemplo Mutualista Pichincha, Mutualista Suay. Tenemos también banca privada con el Banco Rumiñahui, Banco Pichincha, etcétera. Entonces, todos en conjunto, digamos que acogen estas directrices y ya depende en realidad del cliente con qué institución se sienta más beneficiado para poder acceder a este crédito. Se señala por parte de algunos constructores que ha crecido mucho la venta en construcción de altura, es decir, que los departamentos como que se han puesto de moda, si cabe la Así expresión, es. y que ahora tienen una gran demanda, que los costos, pues ocupando el terreno en altura, deberían caer, pero sin embargo hay departamentos que se venden a un precio sumamente elevado. Esto podríamos decir, corresponde a la clase alta o la clase media también puede acceder a este tipo de vivienda. Buenísimo que toques ese tema, estimado Marco, porque aquí ya estamos hablando de una especulación en los valores de venta y este es un fenómeno que no solo se da en departamentos, no solo se da aquí en Cuenca, se da a nivel nacional y en todo tipo de bien inmueble y que no distingue, digamos que estrato económico o estrato social alguno. Aquí siempre nosotros recomendamos a la ciudadanía primero asesórese con el experto indicado que le pueda mencionar a usted si efectivamente ese bien inmueble que usted pretende adquirir está en un valor correcto. Muchas veces varias personas se dejan llevar por las emociones, constructores también, aquí la idea no es satanizarlos a ellos, porque son una fuente principal de empleo, al menos en nuestro medio, pero sí tengo que analizar con pinzas siempre la información que a mí me están dando como posible comprador. Hay un error frecuente que es dividir, por ejemplo, el valor comercial para los metros que tiene el departamento, a la cual le suman normalmente terrazas, pisos, parqueaderos, bodegas, etcétera. Entonces, claro, cuando usted hace ese ejercicio, esa operación aritmética, dice, perfecto, estoy comprando a a $1.000 el metro cuadrado construido. Como es una inversión, voy a esperar unos 5 años para poder yo ganar un rédito económico a futuro, ¿verdad? Y lo voy a vender a 1.500. Pero resulta que si usted divide el valor de adquisición de ese bien inmueble exclusivamente para los metros netos de construcción del departamento, no lo compro a 1.200, ya lo compro a 1.500. Y muchas veces, claro, clientes se molestan cuando nosotros hacemos un avalúo técnico, por ejemplo, una tasación, un informe pericial y le decimos, mire, su departamento incluso lo va a tener que vender en menos de lo que compró para que al menos recupere algo de la inversión. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente compró caro desde el inicio, pensando erróneamente que compró barato, que compró en oferta. ¿Por qué? Porque no se aseguró, no se asesoró bien desde el inicio, tanto en la parte legal como técnica, si era un inmueble, digamos, apto para poder adquirirlo como inversión. Entonces, esto se da no solo en departamentos, estimado Marco, se da en terrenos, yo diría que todos los días, típica situación, vende un terreno sin sacar un IPRO, sin sacar una licencia urbanística, el comprador no sabe qué puede o qué no puede hacer en el terreno, cuántos pisos puede construir, resulta que el terreno ha estado con una afección, está con un margen de protección y obviamente no va a valer igual que los demás terrenos que sí tienen la aptitud para ese tipo de construcción, ¿no es cierto?
Los corredores de bienes raíces que están aquí en la provincia de Azuay posiblemente tengan un catastro o la pugna entre ustedes, perdónenme la expresión, para conseguir clientes hace que muchos de estos bienes no estén catastrados y no sepamos la ciudadanía el valor real. Pero también me quisiera preguntar al mismo tiempo, como pregunta subsidiaria, es decir, nosotros no debemos pagar el mismo precio por el parqueadero, por la bodega, por el espacio común, por la terraza. Eso es decir, nos están induciendo a un error. De ninguna manera vale igual y es un tema de sentido común. Bajo ningún concepto yo puedo decir que el área construida de un departamento que tiene mayor densidad de construcción, donde tengo paredes, tengo acabados en pisos, en paredes, en cielo raso, puede valer igual por metro cuadrado construido que una terraza, que es nada más que una losa con un piso colocado encima, sea una cerámica, un porcelanato, lo que sea. Bajo ningún concepto puede valer igual. No puede valer igual que un parqueadero, que una bodega. Son cosas de sentido común que la gente lo tiene que analizar, como digo, a detalle. Vale la pena siempre contratar al profesional, al perito evaluador calificado, que le pueda decir, ¿sabe qué? Si a ustedes están vendiendo, le quieren vender el departamento en 150.000, pero la verdad es que comercialmente ese departamento no valdría más de 120.000, por lo tanto no es mi recomendación que lo pueda adquirir en este momento o vea más opciones. Pero ese paso siempre es el que tenemos que dar, estimado Marco, no solo en el tema técnico, sino legal también. Bien, ahora, por otro lado, leo frecuentemente en los medios digitales especialmente que los que construyen los edificios venden en plano. Quiero decir, que va aprobados por municipio, pero en papel, si cabe la expresión. Así Entonces, es. están trabajando con dinero ajeno, quiero decir, con dinero propio de los clientes, y al mismo tiempo sacan ventaja en cuanto se refiere a la utilidad que ellos deben tener en la construcción. Doble ventaja en desmedro de los compradores. No necesariamente, como digo, la idea no es satanizar de ninguna manera a los constructores, porque dentro de nuestro medio hay, eh, digamos que constructores ejemplares en ese sentido, que hacen proyectos de muy buena calidad y haciendo las cosas con toda la normativa del caso y como se debe, ¿no es cierto? En el caso que usted explica, no hay ningún problema, porque, a ver, generalmente este tipo de proyectos se manejan a través de promesas de compraventa. El problema está cuando se hacen cambios normalmente, sobre todo en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, y eso no se le explica al comprador. Y claro, luego vienen los problemas con el crédito hipotecario, porque resulta que va el perito y dice, a ver, usted aprobó este departamento por 100 metros cuadrados y resulta que yo encontré los 100 metros más una terraza cubierta que nunca estuvo aprobada, etcétera. Entonces, esos son los problemas. Ojo con lo siguiente, hay una reforma en la ley de propiedad horizontal, en donde se establece que para yo vender un inmueble sometido en este régimen debe estar construido al menos al 70%, ¿cierto? Entonces, claro, pero eso es ya para la venta final, pero nada me impide a mí a que yo como promotor, como constructor, pueda hacer promesas de compra-venta justamente para ir financiando el proyecto final. Ahora, dentro de la propiedad horizontal y de acuerdo a la ley, tenemos una especie de limitación, no sé si ese es el término exacto, pero debemos nosotros tener el consenso de los copropietarios. Y eso significa que a lo mejor algún momento una pugna con alguien que no desea o que pretende menospreciar al comprador o a la persona que está vendiendo. ¿De alguna forma superan esto en los condominios, en la propiedad horizontal? A ver, este es un error frecuente porque normalmente, y pasa desde el inicio de la aprobación o desde la gestión del proyecto inmobiliario, fundamentalmente porque muchos promotores no se asesoran de manera adecuada, en este caso sí, con los expertos legales, con los abogados, para hacer un reglamento interno de convivencia, un reglamento de propiedad horizontal adecuado o específico para ese condominio. Hay condominios donde se regula el tema del sonido, el tema de mascotas, horarios de entrada, de salida, lo cual no tiene de malo, porque capaz son requerimientos específicos por la zona en donde está emplazado ese tipo de proyecto. Lo malo está cuando yo apruebo de una manera y en el transcurso ya de la venta del proyecto quiero hacer cambios de la noche a la mañana que Bien, afectan a las bien. personas que ya compraron inicialmente esas unidades de vivienda. Eso no está correcto. Tiene que haber planificado todo ese sistema de convivencia interna desde el inicio. Bien, totalmente de acuerdo, David, las cosas claras de chocolate espeso realmente. Pero Así por es. otro lado, existen ciertas zonas privilegiadas en cuanto
a la plusvalía. Muchas personas dicen, por ejemplo, que no es lo mismo construir en la parroquia Yanucay que construir, por ejemplo, en la Ordóñez Lazo, en la 1 de Mayo, en la Casaca 3 de noviembre, que son elitistas de estos sitios, por eso crecen el precio. Hay razón para que crezca el precio en virtud de la seguridad, de los servicios, en fin, David. De ninguna manera. A ver, yo lo que siempre nosotros indicamos de manera técnica a nuestros clientes, a las personas que nos acompañan en el medio es, primero, que es un error común dar valores o avalúos por zonas. La típica pregunta que usted habrá escuchado, Marco, seguramente. El metro cuadrado de terreno en Aremillo Crespo está a $1.000, en Ordóñez Lazo está a $1.000, en el centro histórico está a 1.200, a 1.500. Ese es un error gravísimo porque el valor del terreno está en función de un montón de aspectos técnicos, como por ejemplo el frente, el fondo, el tamaño, si es que es plano, si es que es inclinado, cuántos pisos puedo construir, la forma, si es que está en la esquina, si es que es medianero, qué tipo de vía tengo, cuál material de vía tengo, o sea, depende de un montón de situaciones. En el mismo ejemplo de la Avenida Ordóñez Lazo o en Puertas del Sol, en una sola cuadra, en una sola manzana, cada predio va a valer distinto. Entonces, no es que una determinada zona tiene un privilegio en relación a otra, sino más bien se da porque esta zona capaz está rodeada de centros comerciales, está más cercana a los puntos de interés, a equipamientos como hospitales, parques, servicios educativos, y eso hace obviamente que suba el valor del suelo. Pero lo que no podemos decir jamás o no podemos hacer jamás es generalizar por zonas. Eso sí es un error grave. Bien, hay la posibilidad aquí de que los constructores tengan una dificultad, una muralla, porque cuando usted anuncia los predios, veo en estos últimos días que dicen que cerca del comisariato, cerca de la universidad, cerca de la iglesia, cerca del centro educativo, en fin, ponen una serie de circunstancias que aparentemente son favorables, y sobre eso cotizan el precio del suelo. Es decir, para los barrios marginales o para los barrios circundantes, para la población que está en el sector, que, por ejemplo, en las parroquias rurales, este no es un de favor, esto no es un arrancarles a ellos una utilidad privilegiando ciertos sectores de la comunidad, de la ciudad. A ver, no necesariamente, porque recordemos que incluso en las parroquias rurales también hay puntos de valor o de concentración. A veces tenemos la concepción de que como es una parroquia rural, allá todo va a ser más barato. Estoy hablando de inmuebles, ¿no es cierto? Y no necesariamente es así. Si usted, o si analizamos un centro parroquial en este momento, por decirle Ricaurte, vamos a encontrar seguramente valores en el centro parroquial de $500, de 700, hasta de $800 en algunos casos. ¿Por qué? Porque estoy en el centro parroquial, estoy rodeado de todos los servicios financieros, el tema de comercio, abastecimiento y todo lo demás. Obviamente, si me voy alejando ya de las partes céntricas, el valor va a ir disminuyendo, pero es un tema lógico, es un tema por servicios básicos, dotación de infraestructura, tipo de vías. Cuando nosotros hacemos este análisis, estos avalúos técnicos, avalúos periciales, como bien usted lo menciona, se pondera un montón de criterios en donde en algunos casos serán favorables y en otros serán negativos. Puede ser que un inmueble le favorezca estar cercano, por ejemplo, a centros comerciales, pero por otro lado le castiga su forma. Resulta que tiene un frente muy pequeño en relación al fondo, entonces eso le va a castigar y resulta que encima de ese predio no puedo ni siquiera construir. Correcto. A pesar de que ese predio está cercano a un punto de valor, a un centro comercial, si no puedo construir, obviamente no va a valer igual. Por supuesto, claro, tal vez el vecino podrá sacar ventaja. Así Pero es. por otro lado, eh, nosotros hemos visto dentro de la ciudad el crecimiento inorgánico de la colectividad de las construcciones de pie. Cuando las construcciones no están hechas con el IPUS, con las debidas autorizaciones, con el aprovechamiento de planos, son difíciles de vender. Pero sin embargo, hay gente que las compra y después posiblemente pues pone en orden, pone en regla la documentación, en fin. ¿Cree usted que este crecimiento inorgánico y abusivo de las personas en la construcción afecta a los bienes raíces? Por supuesto que afecta, estimado Marco, afecta no solo al momento de financiar, nos afecta a nosotros como profesionales. Yo soy arquitecto y es muy doloroso ver cómo ciertas personas a veces prefieren
por ahorrarse, ¿cierto? Una cantidad específica de dinero, contratar a personas que no son profesionales. Y claro, nos llaman a los arquitectos o a los profesionales ya cuando el daño está hecho, cuando la casa está por caerse, que ahí sí solucionemos ese tipo de problemas. Ojo con lo siguiente, siempre hay tipos de infracciones que pueden ser objeto de regularización y otras que no son objeto de regularización. Si yo estoy ocupando un retiro posterior y yo con ese retiro posterior estoy quitando soleamiento, ventilación a mi vecino, todo lo demás, obviamente eso no lo Turismo puedo visto. regularizar bajo ningún concepto. Eso es una infracción contundente y debería ser sancionada la persona por ese tipo de hechos. Aprovechando el tema que usted lo comenta, justamente el municipio, el mes anterior, acabó de aprobar la nueva ordenanza para el uso y control del suelo, en donde ya se establecen ciertos tipos de infracciones categorizadas como leves o graves y se establecen las multas respectivas para cada uno. Yo siempre digo que todo extremo es malo, ¿sí? Pero estoy seguro que el municipio aprobó esta ordenanza no con el fin de, de que se convierta como un objeto recaudatorio, sino más bien de informar a la ciudadanía de qué tipo de situaciones debe abstenerse de realizar, ¿no es cierto? Siempre saquen la licencia urbanística, como bien usted lo ha mencionado, aprueben un proyecto con un profesional, soliciten que un profesional esté al frente de la construcción. Créame que es lamentable y tenemos un montón de casos de personas que nos llaman a los años porque ya la casa está por caerse, le quieren demandar al constructor, pero resulta que el constructor nunca estuvo al frente de la obra, nunca fue contratado o le contrataron parcialmente solo para que haga los planos y luego otra persona se encargó de hacer la obra. Es un tema preocupante, ¿sí? Entonces, creo que aquí ya es un compromiso de todos los actores en realidad para que la ciudad se desarrolle de la mejor manera y no crezca desordenada. Bien, por otro lado, el gobierno, posiblemente por campaña política, no sé si sea realidad el hecho, pero ha colocado un subsidio de $5.060 como para que las personas puedan acceder a las viviendas de interés social. Esto sí se aplica, David, sí, sí existe esa posibilidad realmente. A ver, acá en nuestro medio la vivienda de interés social es muy complicada poder ejecutarla, desarrollarla, básicamente ahí sí por el costo del suelo. Recordemos que este tipo de programas, tanto de interés social como de interés público, tienen un rango de valores de comercialización. Por ejemplo, le voy a dar números redondos, no exactos, pero para la vivienda de interés social tienen que llegar hasta los 80.000 y para la vivienda de interés público hasta los 105.000. Para yo llegar como constructor a una vivienda de $80.000, ya se podrá imaginar usted a qué valor debo yo conseguir el suelo. Sí, por metro cuadrado, muy barato. Y obviamente debes tener servicios y todo lo demás, cosa que en nuestro medio es muy complicado. Hace años nosotros teníamos algunas reuniones técnicas con personas del MIDUBE y todo lo demás, y siempre hemos hecho la sugerencia de que este tipo de programas sean diferenciados de manera geográfica. Es decir, no es lo mismo ejecutar un programa de interés público, de interés social en la costa, por ejemplo, en donde yo podría conseguir en Guayas, digamos, el suelo más barato, que ejecutarlo aquí en Cuenca. Es muy Claro, complicado, claro. ¿sí? Entonces, va por ese tema en realidad. Ahora, vivienda de interés público, aquí sí, hay varios proyectos de algunos constructores destacados del medio, pues que están en oferta en este momento. Bien, me alegro, David, de la frontalidad y la claridad con la que usted nos explica. Pero, ¿cuál es el sector social de la población que accede a vivienda? Porque un empleado público que gane el salario mínimo es imposible, pero podrá haber funcionarios de nivel de rango medio que podrán acceder. ¿Cuál es el tipo de vivienda para uno u otro, por favor? Sí, viviendas de tipo medio, básicamente. Recordemos que este tipo de programa tiene, además no es restricción, sino más bien de la condición del porcentaje de financiamiento, de la tasa, de los años plazo, también tiene como condición los ingresos por núcleo familiar. En el caso de la vivienda de interés público, estamos hablando de que no debería superarse alrededor de los $2.900 por núcleo familiar. Sí, es así entonces que varias personas de estrato socioeconómico medio, si es que lo podemos llamar de esa manera, pueden acceder a este tipo de programas. Según la edad, más o menos. ¿Cuál es el sector poblacional que más accede a vivienda? Quiero decir,
los que están entre 25 y 30 años, los que están en 25 y 40, los que están en 30 y en 40, 45. ¿Cuál es el sector poblacional que tiene mayor avidez de comprar vivienda? Bueno, en este caso ya si nos vamos al tema de edades, estamos hablando de rangos que ya superan los 40 años de edad. Este es un tema que cada vez más se va modificando. ¿Por qué razón? Si le consultamos este momento a muchos jóvenes, a personas de, qué sé yo, recién graduadas tanto del colegio como de la universidad, Mm, dudo mucho que la mayoría tengan como prioridad en este momento adquirir su vivienda propia, estar endeudados a 20, a 25 años, eh, básicamente convertirse ahí en esclavos del sistema financiero. Dudo mucho que esa sea su respuesta, ¿no es cierto? Cada vez más los jóvenes creo que van teniendo otra mentalidad, otro objetivo de vida. Eh, Cada vez las suites, por ejemplo, tienen más demanda que los departamentos sumamente grandes. Muchos compran incluso por temas de inversión. Entonces son temas que van cambiando y muchos constructores con los que hemos hablado incluso tienen que ya ir modificando sus proyectos. Algunos lo hacen ya sin parqueaderos. eh, Hay gente que no le interesa en realidad el tema ya de tener un vehículo siquiera. Entonces son temas que van a ir cambiando y que los constructores, los promotores, seguramente se van a ir adaptando a esas necesidades. Se dicen que hay sectores de la población, zonas geográficas, que tienen una exagerada plusvalía, un exagerado precio, que se aprovechan incluso de la cantidad de migrantes que existen en estas zonas. Me refiero a Sicaya, a Simincaya, a Ricaurte, a Baños, a El Valle y otras parroquias más, en el Así es. sentido de que si acá va de tal precio, acá, porque los hijos, los padres son migrantes, se califica más, se cobra más en la virtud de que ganan en dólares y mandan a su familia a la vida. Eso es verdad, estimado Marco, y déjeme decirle con total sinceridad, no solo se da en las parroquias rurales, tenemos casos concretos aquí en la parte urbana, en donde, por ejemplo, un determinado cliente nos contrata a nosotros por hacer una valoración técnica de un predio. Cuando le damos el informe se molesta porque dice, ¿cómo puede ser que mi terreno esté a $500 el metro cuadrado si este de acá de lado recién lo vendieron a $800 el metro? Ah, y le consulto, ¿quién compró ese terreno a $800 el metro? Una persona migrante que está en Estados Unidos. Ah, perfecto, ahí está la respuesta. Muy posiblemente esa persona que está residiendo en el exterior no tiene una idea clara en cuanto a precios, una idea técnica. Y para él, para esa persona, pagar a $800 el metro cuadrado, capaz sigue siendo barato, comparándolo él, claro, con los precios que manejan en el exterior, ¿no es cierto? Y pagó y compró al contado. No tuvo una institución financiera o un perito evaluador de una institución financiera que le diga, oiga, eso está muy caro. No hubo ese punto intermedio. Pagó al contado y claro, el vecino espera que su terreno también se venda a $800 el metro cuadrado y no a 500. O sorpresa, ya no tiene la misma oferta para su terreno y le va a tocar vender en 500 o en menos. Otra de las circunstancias para que marquen el precio, con toda claridad lo voy a hablar para que no haya problema. Las zonas rojas catalogadas como zonas rosas por la falta de seguridad. Zonas rojas, perdón, por falta de seguridad. No es lo mismo comprar cerca del terminal terrestre para vivir, tal vez para negocio, que comprar a lo mejor en la parroquia del Valle. La seguridad, la forma de brindarnos a nosotros tranquilidad en los barrios, incide en el precio. Por supuesto que sí. Como lo mencioné hace un momento, cuando se hace una valoración técnica con un profesional calificado como perito certificado, el perito lo que va a hacer es analizar no solo los temas o las cualidades físicas del terreno, frente, fondo, tamaño, va a analizar también las características del contexto, dentro de las cuales está, por ejemplo, la ubicación cercana a equipamientos y el tema de seguridad. ¿Qué tan seguro es esa zona? Si estoy en una zona de incertidumbre, que es un punto aislado dentro del núcleo urbano, obviamente eso va a convertirse en un castigo para el bien inmueble. No puedo pretender que un bien inmueble, una vivienda ubicada en la zona de tolerancia, valga igual que una vivienda que está ubicada al lado del Supermaxi de las Américas, por ejemplo. Estoy en una zona similar, cercana, pero bajo ningún concepto son las mismas. Correcto. Yo le agradezco a usted, David, sobre la conversación que hemos tenido. Ya habrá otra oportunidad, pero como ser humano, como joven, que es usted como arquitecto, tal vez alguna recomendación
para los cientos de miles que nos están oyendo. Mi recomendación, estimado Marco, siempre va a ser contraten a un profesional. Para nosotros es sumamente preocupante tener aquí cada semana personas desfilando en nuestras oficinas para colocar denuncias hacia personas que realizan el corretaje de manera informal. Y claro, cuando revisamos nuestras bases de datos, resulta que son personas que no tienen licencia, no están calificadas como corredores. En este momento incluso nosotros estamos ya con una carrera de tercer nivel, ni siquiera ya con el tema de la licencia, así que como hoy hemos dado este paso fundamental a nivel nacional. Siempre estaremos prestos para asesorarles y como yo siempre digo, antes de adquirir un inmueble analicen tres aspectos, el legal, el técnico y el financiero. No es posible que yo trate de comprar un inmueble y ni siquiera le pida la escritura a la persona que me está queriendo vender. O sea, no es posible. Tengo que analizar también el sistema económico, si ese bien inmueble está acorde al mercado. Y en la parte técnica, verificar si ha cumplido con los permisos municipales, sacar una licencia urbanística, etcétera. Y de esa manera, pues, tener la certeza de que los recursos que yo voy a desembolsar, pues, sean invertidos de la mejor manera. Un agradecimiento especial a usted, estimado Marco, por la invitación, prestos a colaborar todas las veces que sea necesario, y un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, David Flores, presidente de los corredores de bienes raíces de la SUAY, conversó con nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias.